Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nuevamente estamos aquí, .angel TV en este caso, en unas instalaciones de una empresa que colabora de forma activa en la lucha contra la violencia de género. Y para eso, aquí en esta semana estamos realizando, como sabéis, unos ciclos de entrevistas en numerosas empresas, todas colaboradoras en esta lucha contra la violencia de género, y hoy hemos venido a una nueva, en este caso estamos en Adamet, que está en Aravaca. Y me encuentro junto con Pilar. Hola, Hola, Pilar. Carlos. Muy Una buenas. semana más, un día Una más. semana más, un día más, venimos aquí. Y Pilar, tú que te encargas siempre de buscar qué personas o entidades colaboran en esta lacra social como es la violencia de género, ¿a quién nos traes hoy? Hoy traemos a una persona que es antropóloga. Antropóloga. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso con violencia de género? Pues ella nos lo va a contar. Se llama Eva Calle, es licenciada, como he dicho, en Antropología Social y Cultural y actualmente es responsable de proyectos de mujeres y violencia de género en la Comunidad de Madrid dentro de Cruz Roja. Pues genial, pues preséntanosla. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Muy bien, Cuéntanos. gracias Pilar, Carlos, por haberme invitado hoy un ratito con vosotros. Pues encantado de estar aquí. Bien. Cuéntanos. Pues mira, soy Eva, trabajadora social y antropóloga de Cruz Roja. Gestiono proyectos que van destinados a mujeres en dificultad social y víctimas de violencia de género. Y un poquito os quería contar cuál es mi experiencia a lo largo de todos estos años con las mujeres, principalmente víctimas de violencia de género, en Cruz Roja y cómo trabajamos. Pues genial, pues empieza. ¿Qué tipo de apoyo realiza Cruz Roja a todas aquellas mujeres que tienen necesidad y están en un proceso como víctimas de violencia de género? En principio, nuestros casos son derivados en numerosas ocasiones por los servicios sociales, por los puntos municipales principalmente de violencia de género, de la Comunidad de Madrid y otras personas pues, que llegan pues, sin más porque son participantes de otros proyectos de Cruz Roja y se detecta que hay temas de violencia de género, ¿no? Incluso muchas de ellas conviviendo con sus parejas. Pues las compañeras, las trabajadoras sociales han detectado indicios de violencia en esas relaciones. Me derivan esos casos. En los casos de víctimas de violencia de género, ya con denuncia y demás, pues por un lado puedo gestionar el servicio de Atempro, que es el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género, que es un servicio que gestiona Cruz Roja en toda España a nivel nacional, donde es un servicio de prevención y protección para las víctimas de violencia de género. Es una medida telemática donde a ellas se les protege a través de una central que nosotros tenemos mediante un teléfono normal que no estigmatiza. Es un teléfono convencional que cualquiera de nosotros podemos llevar. Ante una situación de emergencia, las mujeres pulsan y contactan con nuestra central. Nosotros en ese momento las localizamos por GPS, si no pueden hablar, enviaríamos, o están siendo acosadas por el agresor, enviaríamos hasta allí a las fuerzas de seguridad para que fueran protegidas y que se encontraran a salvo. Ese sería uno de los proyectos. Y cuando una víctima de violencia de género quiere ponerse en contacto con Cruz Roja, ¿qué hace? Entra en las instalaciones de Cruz Roja y ahí hay personal cualificado y preparado para atender a estas víctimas. Eso es, sí. Ahí estamos, una de las técnicas de mujer, que somos trabajadoras sociales, psicólogas o educadoras, donde vamos a intervenir en principio de forma individual y posteriormente pueden pasar a actividades grupales con otros grupos de mujeres, con otros grupos de iguales, donde realizarán una serie de actividades para fomentar un poco pues, el asociacionismo entre ellas, el ocio, pues un poco que salgan de su situación, de su situación, porque al final son mujeres que que tienen muchos problemas de salud mental, muchos problemas de salud emocional, son mujeres totalmente que están desestructuradas emocionalmente, han sufrido muchísimo. Entonces necesitan muchas veces reunirse con ese grupo de iguales donde cuentan sus experiencias, donde están con profesionales, con voluntarias nuestras, que contamos con psicólogas, trabajadoras sociales, sociólogas y demás, que nos va a permitir esa recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género. Todos los días vemos cómo están aumentando los casos de violencia de género. Entonces, ¿qué factores que son los que hacen que estén aumentando día a día cuando hay asociaciones o medios quizá que trabajan para pararlo? Desde mi punto de vista yo creo que son varios factores. Yo creo que los podemos enumerar entre todos, incluso pues, uno de ellos es la desigualdad de género. Eso está aquí a la orden del día, ¿no? Lo vemos en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y esa cultura también de la violencia, ¿no? Parece que estamos normalizando la violencia también en cualquier
momento de nuestra vida y, por supuesto, pues una falta de educación en valores, de educación en igualdad, ¿no? que debemos realizar en los colegios, en los institutos desde edades tempranas para que eso no vaya a derivar cuando son adultos en agresiones físicas hacia las mujeres o agresiones psicológicas. Y hablas de colaboración en colegios, etcétera. ¿Existe una colaboración entre Cruz Roja y otros tipos de instituciones? Sí. Cuando hablo ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central, sí. ¿Existe? En este caso, en Comunidad de Madrid tenemos, y seguramente en otros puntos de España, tenemos convenios con los ayuntamientos, donde gestionamos, como os decía antes, este servicio de Atento, de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género, así como también a nivel estatal el proyecto de empoderamiento, que es empoderamiento a mujeres en dificultad social, donde atendemos tanto de forma individual como grupal a mujeres, bien sean víctimas de violencia de género o mujeres en dificultad social. Siempre tienen que ser mujeres solas, con o sin hijos, pero solas, no pueden tener pareja. En este caso también nos vamos a encontrar con mujeres y cada vez más con agresiones sexuales, no solamente por su pareja, sino por individuos que se han encontrado en situaciones, incluso en los trabajos, ¿no? Y han sido agredidas sexualmente. También estamos ya trabajando con este tipo de perfiles en los proyectos de mujer. Hay un incremento importante de este tipo de agresiones sexuales. ¿A qué ha debido este incremento? ¿Qué puede ser? ¿Las redes sociales? Redes sociales. Es cierto que una de las... Cuando estoy interviniendo con las mujeres, muchas de ellas me manifiestan que son acosadas a través de las redes sociales. Sí. Se está poniendo desgraciadamente muy en... es una herramienta que puede ser muy válida para muchas cosas y nos hace mucho bien, pero efectivamente los agresores se sirven de estas herramientas para acosar, publicitar, que todo el mundo conozca detalles de la vida de la otra persona o cosas que normalmente no suelen ser verdad. Y para esto, Cruz Roja tienen personal cualificado cuando hablamos de agresiones sexuales, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de redes también. ¿Tiene personal cualificado para tratar cada uno de los temas? Normalmente las personas que atendemos a las mujeres víctimas de violencia de género o agresiones sexuales somos todas técnicas especializadas, tenemos una formación con formaciones específicas que vamos realizando periódicamente, reciclándonos para tratar estos perfiles de mujeres. Y, por supuesto, también contamos con equipos de voluntarios que son para nosotros importantísimos y que ellos también se forman para poder trabajar con este colectivo en cuestión. ¿Qué papel juega el voluntariado en Cruz Roja con respecto a la violencia de género? Pues principalmente son las personas que imparten los talleres grupales. Se tratan de voluntarios y voluntarios psicólogos, educadores, trabajadores sociales, sociólogos, o que tienen ciertas habilidades, ¿no? O que trabajan también en el ámbito de lo social y tienen una predisposición a trabajar con mujeres víctimas de violencia de género, porque entendemos que en los talleres grupales se van a experimentar muchos tipos de emociones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tienen que estar preparados, tienen que estar cualificados para cualquier tipo de expresión emocional que las mujeres en ese momento nos quieran manifestar, ¿no? ¿Cómo afecta a las víctimas de violencia de género o de agresión sexual de cara a su día a día y también, aunque hayan superado quizá esa etapa con ayuda, que no se vean estigmatizadas por la sociedad más adelante? Claro, uno de los principales factores es de las mujeres víctimas de violencia de género estar estigmatizadas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque decir todavía no asimilamos, ¿no?, que una mujer víctima de violencia de género podemos ser cualquier mujer, ¿no?, de cualquier estatus, de cualquier estamento, de cualquier profesión y demás. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen muchos problemas de salud mental y además y también daños físicos, porque dentro de la violencia tenemos varias formas de violencia: la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia, el control social, y es algo que a ellas las incapacita muchas veces para llevar una vida normal, porque en el caso de la salud mental son personas que tienen que estar medicadas, son personas que pueden empezar a realizar su actividad normal sobre el mediodía de la mañana porque han tomado una medicación muy fuerte y no las permite
acompañar a sus hijos al colegio, no las permite salir a trabajar a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana porque están con una medicación muy, muy fuerte. Entonces, bueno, es complicado en muchos casos llevar a cabo una vida normal durante un periodo de tiempo. E intentamos trabajar lo máximo posible para que se integren de nuevo en la sociedad, ¿no? Lo antes posible a través de apoyos psicológicos con otras entidades, un poco apoyo social desde Cruz Roja y otras entidades también para que ellas puedan retomar su vida normal. Una persona que sea víctima de violencia de género, o sea, antes de que pueda llegar a ser víctima, ¿qué señales puede detectar, o no ya solo ella, sino a lo mejor el entorno más cercano, familia, amigos? ¿Qué señales identifican que puede llegar a pasar eso? Bueno, seguramente los de fuera somos los primeros que nos damos cuenta realmente de dónde puede haber, detectar una situación de violencia. Nos puede pasar con familiares, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, el aislamiento social. Al final son mujeres que se van aislando porque el agresor lo que pretende es aislarlas de su entorno, de su trabajo, de su familia, de sus amigos, de sus vecinos, de sus amistades, el aislamiento social. Luego también hay pues, lesiones inexplicables. Bueno, no, es que me he caído, bueno, es que tengo aquí un golpe, me he dado un golpe, me he caído por las escaleras, ¿no? Son cosas que ya a su entorno empieza a sospechar, ¿no? Y principalmente eso, el aislamiento social, lesiones que no tienen explicación, el control con la familia, control económico, el no poder ir a trabajar, ¿no? Me quedo en casa porque mi marido, mi pareja me ha dicho que me quede en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues ya el entorno empieza un poco a sospechar por qué estabas trabajando, y has dejado de trabajar y estás en casa, no sales, no te relacionas. Principalmente esas son... ¿Y Cruz Roja? ¿Los profesionales de Cruz Roja intervienen en el entorno familiar para visualizar y comprobar la situación de la víctima? ¿O no llega a ese extremo? Normalmente cuando a nosotros nos llegan las víctimas de violencia de género ya son mujeres que han denunciado, son mujeres que ya no conviven con el agresor, pero sí que es verdad que tenemos casos derivados de otros proyectos de Cruz Roja, pues que las compañeras detectan que puede haber una posible violencia en la unidad familiar. Y nosotras, en este caso, lo que hacemos es que hablamos con la mujer, intentamos sondear un poquito cuál es la situación, cuál es la relación, en ese caso con su pareja, y le ponemos encima de la mesa los recursos, los posibles recursos a los que ella puede acceder si valora y considera que está sufriendo violencia de género. Y cuando hablamos solo de violencia de género, pero existe otro tipo de violencia. ¿También trabaja con otros tipos de violencia la Cruz Roja? Con agresiones sexuales, claro. Violencia también intrafamiliar, que cada vez se está dando más. Violencia en el seno del núcleo familiar, de padres a hijos, a madres sobre todo, principalmente, sí. Y de hijos a madres. En muchos casos, los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género, en el caso de los niños varones, se repiten las pautas conductuales de los agresores, que son los padres. Luego la educación es básica. Importantísima, sí. Sí. Creemos que una de las, por lo que abogamos desde Cruz Roja, es la prevención desde el colegio, en los institutos, porque cada vez más tenemos mujeres más jóvenes con las que tenemos que intervenir. Ya en los institutos nos encontramos con muchas adolescentes que están siendo víctimas de violencia de género, no solamente física, sino principalmente psicológica, porque al final es la violencia que menos se puede manifestar, que menos se puede destapar, ¿no? Pero la más fácil de llevar a cabo, ¿no? La violencia psicológica. Y cuando se detecta que algún hijo está actuando con algún tipo de imitación paterna, ¿se trabaja con el adolescente? ¿Se trabaja con el niño? Normalmente suelen trabajar con servicios sociales, con educadores sociales de las áreas de servicios sociales, y nosotros también tenemos en nuestros proyectos actividades y demás con menores. Pero bueno, en concreto normalmente se le facilita a través de servicios sociales un educador para que trabaje estas problemáticas con estos menores. Por tanto, ¿qué papel juega la sociedad, jugamos todos en la prevención de la violencia de género, y especialmente los hombres? ¿Cómo se pueden involucrar más para la prevención? Yo creo que podemos considerar muy interesante que los hombres cada vez más se involucren en proyectos, en programas de masculinidad positiva, ¿no? Y sobre todo que intervengan en los planes de prevención.
¿no? Y de sensibilización con la población en general, ¿no? Porque parece que siempre, ¿no? Desde lo social, siempre somos mujeres las que realizamos las campañas de sensibilización, las campañas de prevención, ¿no? Siempre la figura femenina está más identificada en el tema de la violencia de género, pero ¿por qué no están los hombres? ¿Por qué no están los profesionales varones? ¿Por qué no hay, claro, proyectos masculinos para erradicar la violencia de ¿Eso es género? masculinidad positiva? ¿Qué es masculinidad positiva? Eso es. La involucración Claro. del sector masculino en la Exacto. problemática. En la problemática, en la violencia de género, en este caso. Que colaboren en la prevención, en la erradicación. ¿Y cuál es la importancia también de la concienciación, tanto para hombres como y mujeres? Toda, desde la educación, en valores, en casa, con sus hijos, con su familia, con su entorno, en su trabajo, ¿no? Tanto hombres como mujeres tenemos que estar concienciados de que la violencia de género no tiene que existir en ninguna de sus formas. Son muchos casos los que se llevan desde que hay estadísticas, creo que en el 2003 Sí. llevamos cerca de 1.300 casos en España. Es decir, son datos abrumadores. Es decir, ¿qué solución hay para esto? ¿Solo la educación? Un conjunto de soluciones. También yo creo un poco campañas de sensibilización para la población en general, porque no solamente los menores o los adolescentes ejercen la violencia, ¿no? Sino que se está ejerciendo la violencia en cualquier tipo de edad, hasta en las personas mayores. ¿También existe violencia de género en personas mayores? Sí, más de la que se piensa. Yo, de hecho, hago talleres de sensibilización de prevención de la violencia de género con los grupos de mayores en Cruz Roja, pues un poco para prevenir y detectar ciclos de la violencia, aspectos jurídicos de la violencia, qué hacer cuando creemos que estamos siendo víctimas de violencia de género, y os puedo decir que se está dando en personas mayores. Yo tengo participantes, señoras de 70 hasta de 80 años, he tenido 65, 75 años, que me dicen, ¿cómo he podido yo llegar hasta aquí? Con su marido, su pareja de toda la vida de 40, 50 años, que ha tenido que denunciar con 70, 75 años. Sí, que no solamente estamos hablando de adolescentes, que esto es en cualquier edad. Y antes hablabas de los medios de comunicación. ¿Cómo trabajan los medios de comunicación? ¿Existe un trabajo importante por parte de ellos para colaborar en la erradicación de la violencia de género o queda por hacer con respecto al mensaje que dan los medios de comunicación? Yo creo que necesitamos que hagan mucho más. Sí, porque me dedico a esto y todos los días en mi trabajo, y cuando escucho las noticias me sorprenden los datos tan básicos que ofrecen los telediarios, las noticias, ¿no? De una víctima de violencia de género en tal barrio con tantos años y ya está. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre con esa persona? ¿Qué ocurre con esa familia? ¿Qué ocurre con esos menores? No sale nada más, ¿no? Yo creo que es necesario que conozcamos toda la población en general los recursos que tienen las mujeres víctimas de violencia de género, porque de primera mano parece que lo conocemos, ¿no? Pero es verdad que a nuestras oficinas llegan mujeres que desconocen qué recursos hay para las víctimas de violencia de género. ¿Qué puedo hacer yo si denuncio? Porque a partir de la denuncia se pone en marcha el dispositivo con la policía, y a partir de ahí pues la persona, el agresor, está en busca y captura, la policía va a donde se encuentre, es retenido y en el plazo de 24 y 48 horas hay un juicio rápido, ¿no? Y claro, a partir de ahí el juez va a emitir unas diligencias previas, si hay una orden de protección, hay que esperar a una sentencia firme. Entonces es un proceso muy desagradable, muy árido, y que tienen que tener conocimiento las víctimas de violencia de ese proceso, porque muchas de ellas nos manifiestan cuando están con nosotras en Cruz Roja es que esto es muy largo, es que esto es muy doloroso, es que esto no se termina nunca. Me dicen, Eva, qué ganas tengo de que esto finalice, ¿cuándo se terminará? ¿No? Entonces te das cuenta por ellas mismas que es un proceso largo del cual muchas veces no están informadas, ¿no? ¿Cómo se sale de ese proceso tan largo? Bueno, eso va a depender un poco de cada caso. Desgraciadamente, Carlos, hay agresores que después de 10 años continúan ahí. Mujeres con orden de protección que llevan 4 o 5 años con ellas, y otras mujeres que, bueno, pues dependerá un poco de otras personas, otros agresores que están en la cárcel. Bueno, pues un poco depende del caso.
¿Y la colaboración? Ellas o sea, lo que al final intentamos los profesionales de la violencia de género es que ellas retomen su vida habitual lo antes posible, pero es que es verdad que muchas veces no pueden, porque tienen menores, porque no tienen recursos económicos, porque no tienen recursos familiares, porque son personas con una salud mental muy deteriorada por todo lo que han pasado. Entonces no siempre tienen las herramientas para salir de su situación de violencia. Unas mujeres salen antes y otras mujeres pues tardan mucho más en salir. Algunas de ellas continúan con su trabajo habitual, pero muchas de ellas empiezan con bajas laborales. Entonces no pueden incorporarse a su vida laboral y ahí empieza ya. Y para salir de ese ciclo, sobre todo cuando estamos hablando de temas económicos y no depender del agresor, Cruz Roja tiene programas de empleo o algún tipo de programa. Nosotros tenemos en concreto un proyecto de empleo al cual podemos derivar a las mujeres víctimas de violencia de género 100%, que se llama Incorpora y que se trabaja en toda la Comunidad de Madrid en Cruz Roja, donde ahí les ofrecen una formación, una capacitación con posibles salidas profesionales, incluso ofertas de empleo con empresas que se ofrecen para contratar a mujeres víctimas de violencia de género. ¿Y los ayuntamientos? ¿Hacéis algo con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid? Sí, también tenemos convenio con ellos, con el servicio de Atempro, donde nos derivan a las mujeres víctimas de violencia de género, porque Cruz Roja es la empresa prestataria del servicio y también a través de servicios sociales nos derivan a mujeres pues, para cualquier otro proyecto de Cruz Roja, no solamente para los proyectos de mujer, sino para otras necesidades y otras demandas que puedan tener las mujeres. Comunidad de Madrid también, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se pueden mejorar los recursos? Como antes contabas, a lo mejor una persona que ha sido víctima tiene miedo a dejar el trabajo, quizá hay que involucrar también a las empresas o a otros sectores con las víctimas. Bueno, yo creo que necesitamos de alguna forma que se aumente la financiación, no para poder apoyar a las víctimas de violencia de género, ¿no? Porque a veces no tenemos los centros de emergencia necesarios para acoger a todas las mujeres que necesitan salir de su casa. No sé si te referías a esa pregunta en concreto o, sí, o más a las empresas. En concreto, en general, recursos que prestan apoyo. Reciben una aportación económica por parte del Estado cuando contratan a víctimas de violencia de género. Reciben una aportación económica. Las empresas. Hay empresas que deciden contratar a X personas, a X mujeres víctimas de violencia de género. Y a lo mejor una mujer que está trabajando en la empresa y está siendo víctima ya trabajando también puede recibir esa compensación económica. No, la recibe la empresa. Sí, si tiene orden de protección, posiblemente sí. Y cuando una mujer se dota de ese recurso, pero cuando ni siquiera tiene que salir de casa, como sea, y necesita un alojamiento, ¿Cruz Roja dispone de algún tipo de alojamiento o existe algún convenio con entidades o algo? En algunos lugares del territorio nacional en Cruz Roja pues hay pisos de acogida, y no todos los que nos gustaría, pero sí que hay algún proyecto de recurso convivencial para mujeres víctimas de violencia de género. Antes hemos comentado que a lo mejor ahora se está poniendo más el foco de la violencia en personas más jóvenes, adolescentes o 30 a 40 años, pero que también existen casos en personas mayores que llevan con su pareja, su marido, muchos años. Entonces, ¿por qué crees que no se atreven a denunciar antes? O sea, ¿qué es lo que les frena para acudir a esa comisaría a denunciar o incluso acudir a proyectos como los que hace Cruz Roja? Bueno, primero porque yo creo que tienen miedo a represalias por su parte, ¿no? Porque lo primero que van a recibir cuando ellas van a denunciar o cuando van a hacer el amago de denunciar es una amenaza por parte del agresor. Luego a estar estigmatizadas en la sociedad, como hablábamos antes, por temas económicos, ¿no? Porque tienen una dependencia económica de su pareja, ¿no? Por el tema de los hijos. En muchas ocasiones, porque mis hijos son pequeños, hasta que mis hijos no han crecido, pues no he decidido tomar esta decisión de denunciar, ¿no? Los factores son múltiples, efectivamente. ¿Y aquellas mujeres que no hablan español o que están de forma irregular en el territorio, cómo pueden acceder a sus recursos? ¿Existen personal cualificado por parte de Cruz Roja? Atendemos igualmente a personas nacionales como de cualquier otra nacionalidad en el tema de la violencia. Los recursos son iguales para todas. No hacemos distinción, sino entendemos el idioma pues a través de traducciones, intentamos conversar con ellas y demás, y los recursos van a ser exactamente los mismos.
Y situación tanto regular como irregular. Desde Cruz Roja no se hace ninguna distinción. ¿Y en zonas rurales existe? Es decir, porque hay en zonas despobladas, no hablamos de Madrid, pero hablamos de otras zonas a nivel nacional, donde son zonas rurales, donde también existe violencia de género. ¿También está Cruz Roja ahí? También. Nosotros, Cruz Roja, lleva a nivel nacional todo el servicio de Atempro, donde se desplazan mis compañeros de otras comunidades autónomas para apoyar a estas mujeres. Ojalá, y entiendo que siempre se nos quedarán cosas que no podamos, a donde no podamos llegar, ¿no? O lugares, ¿no? Pero intentamos hacerlo a través de este proyecto. Y para hacer todo esto, tener tanta infraestructura Cruz Roja a nivel nacional y para hacer esta ayuda que hace, la ayuda que recibís económica por parte del Estado, de quien proceda, ¿es suficiente o...? Contamos con diferentes financiadores, como es ayuda estatal a través de IRPF, la Federación Española de Municipios y Provincias, que tenemos también convenio con el servicio de Atempro, y bueno, fondos propios de Cruz Roja, de la propia entidad. Y bueno, pero efectivamente siempre serían necesarios pues todos los apoyos económicos que podamos tener para nuestras mujeres serían bienvenidos. Entonces, las leyes actuales o las políticas públicas que están al alcance de todos, ¿crees que son efectivas están siendo efectivas para erradicar el tema de la violencia de género? Yo creo que en muchos casos sí, pero a veces la aplicación no es la que tendría que ser y bueno, pues ahí vienen a veces como casos en los que pues no sé, facilitan las órdenes de protección y demás, y la mujer queda al final un poco en el aire, ¿no? Un poco sin protección, sin prevención, ¿no? A veces la aplicación de las leyes sí quedan un poco cortas. Un poco cortas. Me estoy acordando ahora mismo de la pandemia. ¿Cómo vivisteis vosotros la pandemia, Cruz Roja? Porque, claro, fue fundamental, no solo en relación a la violencia de género, sino todo lo que trabajasteis en todas las necesidades que había. ¿Cómo desenvolvisteis con la pandemia? Pues la pandemia yo creo que fue un punto y aparte de todo, del tema de la violencia, ¿no? Porque como se pasaba tanto tiempo en casa con la pareja y demás, yo creo que ahí se detectaron muchísimos casos de violencia de género, ¿no? Al final estás conviviendo 24 horas, al final si en un día normal salimos a trabajar y prácticamente no coincides con tu pareja, pero sí que se detectaron bastantes casos de violencia de género por la convivencia con... ¿Se agudizó entonces? Se agudizó, sí. Y nosotras, las compañeras y demás, seguíamos trabajando al pie del cañón porque era un colectivo que no cesaba de llegar casos y derivaciones. ¿Y en la población joven? ¿Cómo ves la violencia de género en la población? Antes me hablabas de que existe muchísima violencia también en esta población joven, pero ¿es en estado inicial? Es decir, ¿qué tipo de edades estáis percibiendo de que se está profundizando en la violencia de género? Lo decías tú, Carlos, al principio, el tema de las redes. En la adolescencia, los adolescentes, por ejemplo, no sé de qué edades hablas, a partir de 13, 14 años podemos hablar hasta el tema de las redes sociales, ¿no? Y además yo voy en transporte público a trabajar y demás y soy muy observadora como buena antropóloga, no sé. Os puedo decir que voy observando a los adolescentes en el transporte y demás y lo comento mucho en el trabajo con mis compañeros y compañeras, ¿no? Digo, ¿qué trabajo tenemos que hacer con la sociedad, con los jóvenes, en los institutos? Su comportamiento, cómo se comportan, ¿no? En los transportes, cómo van chicos y chicas, cómo la mujer se menosvalora ella misma, cómo ves detalles, ¿no? De la comunicación no verbal, de la comunicación de comentarios de ellos hacia ellas, ¿no? En un sitio público y demás. Entonces todo eso al final se va a trasladar o van hablando entre ellas o entre ellos, ¿no? Y van con el tema de las redes sociales. Y bueno, pues yo creo que ese tema lo sacabas tú, que es muy importante, y yo creo que hay que trabajar muchísimo. ¿Y existe algún mito que tenga que desmentir Cruz Roja cuando hablamos de violencia de género? No sé si Cruz Roja, pero el mito del amor romántico, ¿no? De que es que no me llama a todas horas porque me quiere mucho. Y, pues a lo mejor es que te está controlando, ¿no? Hay que saber dónde está la línea, ¿no? Y en esa línea, ¿cómo la puedes enseñar a la gente? Decir, esto no es amor, ya, esto es otra cosa. Esto es obsesión o esto es acoso, ¿no? Que pasa en muchos casos. Nosotros tenemos muchas mujeres también que son acosadas por las redes y acosadas pues porque les están todo el día llamando y por la noche.
Bueno, pues a ver, esto hay que trabajarlo con ellas yo creo, desde talleres, ¿no? Para que vean un poco la desmitización del mito romántico, ¿no? Entre lo que es una relación normal y lo que es una relación obsesiva o de acoso. ¿Y existe algún tipo de proyecto? Es decir, estamos hablando de que estáis trabajando de forma transversal sobre jóvenes, sobre mujeres, tal, pero ¿todavía hay tiempo y fórmulas para hacer proyectos nuevos, para trabajar en la lucha contra la violencia de género? Pues sí, ahora mismo tenemos el caso. Con vosotros, por ejemplo, hemos firmado un convenio de colaboración con perros de soporte y de protección emocional para víctimas de violencia de género, que va a servir de mucho apoyo a aquellas mujeres que tienen cierta reticencia a salir solas de casa, ¿no? y llevar a un animal, a su perrito, va a ser pues lo que hablábamos, lo que hemos estado hablando en esta entrevista, ¿no? El retomar su actividad de la vida diaria, ¿no? El retomar su vida a través de este fabuloso proyecto que habéis puesto en marcha y de que nosotras, como profesionales, estamos encantadas. Esperamos haceros llegar muchas... Pues ojalá no nos derivarais ni una sola víctima de violencia de género y el proyecto se moviera así de éxito. Pero lamentablemente existe mucha necesidad y es verdad y te da que hemos los recursos que tengamos a nosotros al final es un apoyo. Hemos firmado un buen acuerdo entre Cruz Roja y la Fundación Dot-Angel para proporcionar, como bien dices, no solo perros de protección, pero perros de soporte emocional. Y pronto empezaremos a trabajar con perros de soporte emocional para agresiones sexuales, que también, como bien dices tú antes, qué importante. Hay muchas cada vez más y hay que erradicarlas. Pues Eva, ha sido un placer contar contigo, contar a vosotros. La colaboración encantada inestimable que hace Cruz Roja, que hace una gran labor en este tema de violencia de género, no solo en violencia de género, en muchos temas. Cruz Roja es algo necesario, si no existiera tendría que inventarse de nuevo. Pero muy agradecido por contar, por venir a este podcast para contarnos la labor que hacéis. Así que hasta la próxima y nos vemos pronto. Hasta la próxima, gracias. Nada, Pilar, pues un podcast más. Hoy hemos tenido más tarde una buena entrevista, antropóloga encima. Así que pronto nos vemos con otra entrevista, en este caso creo que con la directora general de Igualdad y Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Eso es. Patricia Reyes, creo. Eso es. Pues nada, pues nos vemos. Hasta la próxima. Así que nada, pronto nos vemos en el próximo podcast Dot-Angel TV. Gracias.